Este es el momento decisivo de la guerra en Ucrania, el momento en que todo da un giro para Ucrania. Superó el desgaste de Rusia y ahora puede centrarse en destruir a las tropas de Putin. Ya llegaron 60.000 millones de euros para armar a Ucrania, cortesía de Europa. Eso basta para devolver a Rusia a la edad de piedra, porque lo que Europa hizo ya la afectó 2 veces. Empecemos con los titulares. La Unión Europea aprobó un paquete de préstamos de 90.000 millones de euros, unos 107.000 millones de dólares para Ucrania. La votación del préstamo se aprobó el 11 de febrero y está lista para afectar a Rusia de 2 formas. Primero, Ucrania está recibiendo una inyección de efectivo muy necesaria en un momento en que de verdad la necesita. Con su economía batallando, Ucrania ya tiene fondos para continuar la guerra al menos un año más, aumentando la presión sobre Putin. Y segundo, Rusia va a pagar este préstamo. Más adelante en el video vamos a explicar cómo, pero el punto clave que hay que saber es que este préstamo está estructurado de tal manera que Ucrania solo tiene que pagar el capital y ese capital se pagará solo al terminar la guerra en Ucrania, usando las reparaciones que Ucrania reciba de Rusia. La Unión Europea ya clavó la daga y la giró 2 veces. Vamos a meternos en cómo, empezando por lo que le va a llegar a Ucrania. El paquete de préstamos se está financiando mediante la emisión conjunta de deuda de la Unión Europea y está diseñado específicamente para brindar apoyo tanto en defensa, adquisiciones y temas presupuestales, mientras la invasión de Rusia sigue en curso. El préstamo también tiene una división 60-30. 60.000 millones de euros los va a usar Ucrania en asistencia militar, lo que incluye la compra de armas a naciones seleccionadas. Según Wired, estas compras de armas deben hacerse solo en ciertos estados. Ucrania, países de la Unión Europea y miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio y del Espacio Económico Europeo. Estos grupos permiten que Ucrania compre armas a países fuera de la Unión Europea como Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein. Pero hay más. Si hay un sistema de armas que Ucrania necesita, que o bien no puede ser suministrado por ninguna nación que esté dentro de esta lista aprobada, o no puede entregarse de manera oportuna, Ucrania puede comprar esas armas a otros países usando los 60.000 millones de euros del préstamo. Esto abre la posibilidad de compras a países como Reino Unido y Estados Unidos. Si Francia no da misiles Scalp a Ucrania, Ucrania podría buscar el Storm Shadow en Reino Unido. Podemos asumir que Ucrania comprará sistemas Patriot y misiles a Estados Unidos si países de la eurozona no pueden proporcionarlos. En cuanto a los 30.000 millones, esto se va a usar para apoyar financieramente a Ucrania mientras se enfrenta la crisis presupuestaria que ha sido causada por la brutal invasión de Putin. Más adelante en el video profundizaremos en ese tema, pero esto le da a Ucrania un respiro necesario en su presupuesto. Rusia busca la bancarrota de Ucrania y Putin quería que se quedara sin dinero. A Rusia le ha tomado 4 años capturar el 20% de Ucrania y ese porcentaje incluye la península de Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014 y partes de la región del Donbass que Rusia ocupó ese mismo año. Putin sabe que a Rusia le tomaría años, quizá hasta décadas, derrotar a Ucrania en el campo de batalla. Rusia solo ha ganado el 1.5% de Ucrania desde principios de 2024. Ucrania ahora recibe más apoyo financiero, lo que le permite resistir mucho más de lo que Putin esperaba. Existen detalles técnicos sobre el préstamo que considerar. Según el sitio web del Parlamento Europeo, el préstamo de 90.000 millones de euros se aprobó con un fuerte respaldo, al obtener 458 votos a favor contra 140 en contra, además de 44 abstenciones. El Parlamento también tuvo que aprobar enmiendas tanto al mecanismo para Ucrania, que está diseñado para apoyar a Ucrania, como al presupuesto de largo plazo de la Unión Europea 2021-2027 para hacer viable el préstamo. Ambas se aprobaron. Las enmiendas al mecanismo para Ucrania recibieron 473 votos a favor y la enmienda presupuestaria recibió 490 votos. Por estas enmiendas, la Comisión Europea calcula que la Unión Europea pagará 1.000 millones de euros extra en 2027 por la nueva deuda. Esa cantidad aumentaría a 3.000 millones de euros anuales después. El dinero para Ucrania aún debe superar un obstáculo antes de llegar. El Consejo Europeo debe aprobar el nuevo paquete de préstamos, lo cual parece seguro. Antonio Costa, jefe del Consejo, fue clave para lograr este préstamo. Así que parece muy poco probable que el Consejo que ahora encabeza vaya a decir que no después de que el préstamo haya recibido un apoyo tan abrumador en el Parlamento. Una vez que se otorgue la aprobación formal, no tardará mucho en que el dinero empiece a fluir hacia Ucrania. El primer tramo podría llegar en el segundo trimestre de 2026, lo que afectará a Putin. Sabe que Rusia está jodida porque la única salida real a la guerra que inició era quebrar a Ucrania.
El ejército ruso no logra los avances necesarios para ganar. Como ya dijimos, para Putin este préstamo implica seguir enviando soldados a la picadora de carne 1 o 2 años más. Eso ya le ha costado a Rusia más de 1.25 millones de soldados y decenas de miles de unidades de equipo militar. Putin creyó que Ucrania se debilitaría, pero ahora Rusia es la que lucha por sobrevivir. Y el préstamo de la Unión Europea es una parte enorme de la razón por la que esto, por sí solo, lo cambia todo para Ucrania. Y por cierto, estás viendo The Military Show. Si aún no te has suscrito, es el momento ideal. Putin seguro sentirá que la Unión Europea lo perjudicó con lo que hizo por Ucrania. Antes mencionamos en el video que esto sería un doble golpe fuerte para Rusia. La segunda vuelta de tuerca viene del hecho de que Ucrania pinta para básicamente no tener que devolver ni un centavo de este préstamo, ya que todos los pagos se harán con las reparaciones rusas a Ucrania tras la invasión que inició Putin. Esto deja a Rusia como responsable de pagar el préstamo, no a Ucrania. Lo básico lo explica el German Marshall Fund de Estados Unidos, GMFUS, que indica que el préstamo será neutral en deuda para Ucrania y que los pagos provendrán de reparaciones de guerra rusas. Esto significa que el préstamo no tiene interés. La Unión Europea no obtendrá ganancias de Ucrania ni Rusia por dar este apoyo financiero. El GMFUS indica que la Unión Europea puede usar activos rusos congelados en su territorio para pagar el préstamo si es necesario. Rusia tiene cerca de 210.000 millones de euros, 245.000 millones de dólares, congelados en bancos y vehículos financieros de la Unión Europea. Parece que el objetivo probable de este préstamo es que se pague usando esos activos congelados, una vez que termine la guerra, con la condición de que la Unión Europea pueda usarlos para hacer los pagos. Si Putin continúa, su devastadora invasión es una especie de seguro a prueba de fallas. Eso le manda un mensaje claro al presidente de Rusia. De una forma u otra, Rusia va a pagar la guerra de Putin. Rusia no puede esperar que el préstamo fracase. La Unión Europea no usará directamente los activos congelados para financiar a Ucrania, pues legalmente habría sido un problema. Eso permitió a Rusia impugnar el préstamo en tribunales internacionales. Según The Brussels Times, el préstamo se financiará con deuda que la Unión Europea emitirá en los mercados de capital y estará respaldado por el presupuesto de la Unión Europea. Ahorita, ese presupuesto está en 2 billones de euros o 2.38 billones de dólares para el periodo de 2021 a 2027. Esto se reforzó con el Next Generation EU de 800.000 millones de euros, 950.000 millones de dólares, vigente hasta 2026. Tras mencionar esas cifras, los 1 a 3.000 millones de euros anuales que la Unión Europea pagará por el préstamo parecen muy pequeños. Rusia no tiene ninguna esperanza de que la Unión Europea simplemente se quede sin dinero, y eso vuelva inviable este préstamo. En resumen, la Unión Europea logró usar los activos rusos congelados para dañar a Rusia y así perjudicó a Putin. Él creía que esos activos estaban protegidos. Las ganancias se usaron para financiar a Ucrania. El Reino Unido ya había usado 1.000 millones de libras, unos 1.36 mil millones de dólares, de ganancias de activos congelados para financiar armas y apoyo militar a Ucrania para septiembre de 2025, pero los activos en sí estaban a salvo, o eso pensaba Putin. Ahora ya no. El nuevo mecanismo de préstamo hace que Rusia pague de cualquier forma, lo que enfurecerá a Putin. El déficit del presupuesto federal de Rusia alcanzó 22.3 mil millones de dólares y los ingresos por petróleo y gas caen, lo que favorece a Ucrania. Sin embargo, el préstamo de 90.000 millones de euros tiene condiciones. Ya cubrimos algunas condiciones, como que Ucrania solo puede comprar armas a ciertos países europeos, salvo que estos no puedan proveerlas. En ese caso, Ucrania puede buscarlas en otros países. El préstamo aún debe aprobarse en el Consejo Europeo, aunque no se prevén problemas. Otra condición del préstamo de la Unión Europea es que Ucrania debe continuar cumpliendo ciertos requisitos. Incluyen fortalecer la gobernanza democrática, proteger derechos humanos y defender el Estado de Derecho. Ucrania debe continuar su ofensiva anticorrupción, condición clave tras el escándalo que sacudió su sector energético en 2025. Ucrania va bien para cumplir con todas estas condiciones. El escándalo surgió durante la Operación Midas, liderada por la Fiscalía Especializada Anticorrupción de Ucrania y su Oficina Nacional Anticorrupción. Esas organizaciones hallaron que figuras de alto nivel y socios comerciales, algunos ligados al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, reciben millones en contratos inflados y sobornos. Estaban vinculados a Energoatom, la empresa estatal que supervisa las plantas nucleares de Ucrania. Las repercusiones sacudieron tanto a Ucrania como a la Unión Europea. Por eso,
la Unión Europea ató cláusulas anticorrupción al préstamo de 90.000 millones de euros. Le está diciendo a Ucrania que ponga su casa en orden, cosa que Ucrania está haciendo activamente. Si Ucrania sigue como hasta ahora, es poco probable que algo detenga un préstamo que ya engañó 2 veces a Putin. Este préstamo es enorme, tanto por su valor monetario como por las señales que manda tanto a Ucrania como a Rusia. Aquí te va cómo en el frente ucraniano. El préstamo ayuda muchísimo a calmar las principales preocupaciones presupuestales que tiene el país, después de pasar 4 años brutales peleando contra una invasión rusa que parece no tener fin. Previo al anuncio del préstamo, Ucrania tenía una situación económica crítica, según el Centro de Estudios Europeos. Hacia finales de 2025, el presupuesto de Ucrania para 2026 contemplaba ingresos proyectados de 68.7 mil millones de dólares frente a gastos de casi 114 mil millones de dólares. Esa es una brecha de 45 mil millones de dólares porque Ucrania debe invertir mucho en su defensa. Las mismas proyecciones sugieren que Ucrania gastará 66.3 mil millones de dólares en defensa y seguridad nacional en 2026, lo que equivale a un fuerte 27.2% del Producto Interno Bruto del país, o PIB. Además, el servicio de la deuda pública costará a Ucrania 12.2 mil millones en 2026, dejando una situación complicada para el país. Ucrania también va a estar tratando de darle a su gente algo parecido a la normalidad después de 3 años de lo que, en esencia, equivalió a un congelamiento de los aumentos del gasto público. Por ejemplo, en 2026 se van a gastar 6.6 mil millones de dólares en el sistema educativo de Ucrania, y una cantidad similar se va a destinar a la atención médica. Ambos son servicios esenciales, pero Ucrania no ha podido financiarlos adecuadamente desde la invasión de Putin. Ucrania difícilmente podrá pagar esto solo con su crecimiento económico, aunque su sector defensa crece. Rusia. La invasión rusa ha frenado el crecimiento de otras industrias ucranianas, reportó el Kyiv Post el 6 de febrero. Investment Capital Ukraine, o ICU, estima que el crecimiento real del PIB de Ucrania en 2026 será de 0.8%, lo que equivale a un PIB nominal de alrededor de 225 mil millones de dólares. La tasa de inflación del país debería bajar a 6.3%, dice ICU, pero su deuda pública llegará al 110% del PIB, y su déficit presupuestal será del 20% del PIB, aunque este último al menos representaría una disminución de 5% respecto a la cifra de 2025. Esto le ocurre a Ucrania por la guerra iniciada por Putin. El préstamo de 90 mil millones de euros de la Unión Europea no soluciona estos problemas financieros. Las causas de fondo de los síntomas que estamos viendo van a seguir existiendo mientras Rusia esté atacando a Ucrania. Los 90 mil millones de euros alivian las preocupaciones presupuestales inmediatas de Ucrania. Le permite al país financiar compras de armas sin tener que meter mano directamente a su cada vez más reducido fondo de efectivo. También aplica a los servicios públicos que podrían financiarse con 30 mil millones de euros de este préstamo. No es un nuevo inicio económico para Ucrania, pero representa un gran impulso para un país al borde del colapso financiero rumbo a 2026. Como dice RTE, Ucrania recibirá un salvavidas financiero de la Unión Europea que ya se está proporcionando, porque la Unión Europea cada vez más está despertando a un hecho simple. Una Ucrania más fuerte equivale a una mejor seguridad para toda Europa. La eurodiputada centrista Nathalie Loiseau dejó eso muy claro cuando habló de la decisión de aprobar el nuevo préstamo para Ucrania. El apoyo a Ucrania proviene de pocos países, principalmente europeos, dijo. Agregó que es un honor y nos conviene, ya que nuestra seguridad está en juego. Para Rusia, este préstamo implica 2 nuevos retos en el campo de batalla, ya que Ucrania se fortalecerá. Los 60 mil millones de euros para defensa podrán usarse en Ucrania, lo cual casi inevitablemente significa que se va a inyectar mucho más dinero en la fabricación de drones. Según Defense News, Ucrania planea destinar 60 millones de dólares mensuales para nuevos drones, totalizando 720 millones al año. El préstamo de la Unión Europea podría ayudar. También ayudaría a expandir el sector de drones de Ucrania, que según Euromaidan Press, planea producir 7 millones en 2026. Ese tipo de fabricación necesita inversión, y Ucrania puede aportar fondos ahora que recibe el préstamo de la Unión Europea. Ucrania también comprará a países europeos, lo que representa otro gran problema para Putin. Por ejemplo, Ucrania ha firmado acuerdos por separado con Francia y Suecia para adquirir 100 aviones Rafale y 150 fuselajes Gripen. Eso es difícil de hacer para un país al que se le está acabando el dinero. Aunque no hay garantía de que los 60 mil millones de euros para la defensa de Ucrania se usen en estos aviones. Tampoco está fuera de lo posible que incluso lleguen a Ucrania temprano, aunque sea un puñado de cada uno, debido a esto.
Este préstamo fortalece el poder aéreo del país, lo que, a su vez, debilita a Rusia. Más aviones de combate refuerzan la defensa contra drones y misiles rusos. También implica más ataques a nodos militares rusos en la retaguardia, lo que puede debilitar los asaltos en las líneas de combate. El dinero fortalece a un ejército. Y eso es lo último que Putin quería ver después de que Rusia fracasara de manera tan espectacular al intentar imponerse como una potencia dominante frente a Ucrania. Sobre el segundo tema, es sencillo. El préstamo de la Unión Europea es una señal para Rusia. Zelensky lo afirmó tras su aprobación en el Parlamento Europeo. Hoy, el Parlamento Europeo aprobó el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania. Agradezco a la presidenta y a todos los grupos políticos por su liderazgo y responsabilidad. Zelensky dijo que esta es la señal que debe enviarse al agresor. Esa señal muestra que la Unión Europea apoya a Ucrania, incluso con miembros simpatizantes de Rusia como Hungría, Eslovaquia y República Checa. La Unión Europea logró perjudicar a Rusia 2 veces y frustrar los planes de Putin de debilitar financieramente a Ucrania. ¿Por qué Rusia no ha vencido a Ucrania en batalla? Putin no está nada contento con esto. Lo dejó claro a finales de 2025, cuando ya era evidente que todo estaba en marcha. Putin advirtió que el préstamo de 90.000 millones de euros aprobado por la Unión Europea era un robo y amenazó que, sin importar lo que haga la Unión Europea, tendría que devolver todo lo que quite a Rusia. Putin afirmó que Occidente hacía de Rusia su enemigo, reportó la BBC en diciembre, lo que parece una afirmación extraña. Occidente no está convirtiendo a Rusia en el enemigo para nada. Putin lo está haciendo. Él es quien lanzó una invasión para tomar ilegalmente el territorio de una nación soberana. Putin es la razón por la que el Occidente colectivo se ha vuelto en contra de Rusia. El préstamo de 90.000 millones de euros es una extensión del apoyo que la Unión Europea ha dado a Ucrania en 4 años para preservarla y protegerse. Muchos en el bloque temen que si Putin triunfa en Ucrania, podría enfocarse en ellos. Él mismo se provocó esta situación. Son sus acciones las que han culminado en lo que parece que se convertirá en uno de los momentos decisivos de la guerra en Ucrania. La única preocupación que algunos podrían tener es que el hecho de que la Unión Europea otorgue este préstamo podría significar que sus miembros limiten su apoyo en otras áreas. Eso no es cierto. Francia, miembro de la Unión Europea, sorprendió incluso a Estados Unidos con su apoyo a Ucrania en 2026. El cerco sobre la flota fantasma se cierra, y ahora Putin no solo debe preocuparse por el dinero que llega a Ucrania. Mira nuestro video para más información. Suscríbete a The Military Show para no perderte nuestra cobertura de la guerra en Ucrania. Gracias por vernos.